A ver, si pensamos en un genio de la música, hay un nombre que casi seguro nos viene a todos a la cabeza, ¿verdad? Wolfgang Amadeus Mozart. Es que es un nombre que, bueno, que lo conoce todo el mundo. Es que su fama es tan universal que es justo como dice esta cita, ¿no? Que incluso alguien que no sepa nada de música, por lo menos sabe que existe un músico llamado Mozart. Y claro, con esa fama, pues se ha creado toda una mitología a su alrededor. Ya sabes, cosas como el efecto Mozart, eso de que su música nos hace más listos, o esa imagen de un genio casi sobrehumano. Pero, ¿qué hay de verdad detrás de todo ese mito? Cuando te pones a investigar un poco, te topas con una pregunta que es inevitable y que va a ser la guía de este análisis. ¿Su vida fue de verdad un regalo divino? ¿O en el fondo fue una carga trágica? Bueno, para entender bien esta dualidad, esta doble cara de su vida, tenemos que irnos al principio de todo. Y es que el mundo conoció a Mozart como la primera superestrella infantil de la historia. De hecho, fíjate, su propio padre, Leopold, que ojo, era un músico buenísimo, llegó a decir que su hijo era el milagro que Dios hizo nacer en Salzburgo. Y ojo, que lo de milagro no es ninguna exageración, ¿eh? Vamos a ver esta cronología que es alucinante. A ver, con solo 4 años, 4, no es que tocara el teclado y ya, no, es que interpretaba piezas súper complejas sin un solo fallo. Al año siguiente, con 5, ya estaba componiendo su propia música. Con 8, su fama era tan grande que la mismísima Royal Society de Londres le hizo un examen para ver si el niño era de verdad. Y con 14, con 14 hizo lo imposible. Transcribir de memoria una partitura secreta del Vaticano. Es que era algo, que no se había visto nunca. Y vamos a pararnos un momento en ese examen de Londres porque es increíble. No fue una audición normal y corriente, ni mucho menos. Le pusieron delante una partitura de ópera para 5 instrumentos que no había visto en su vida y la tuvo que leer a primera vista, captando toda la emoción. Luego le dijeron, venga, ahora improvisa una canción de amor. Y después, compone un aria sobre la rabia. Todo ahí, en el momento. Y el tío lo clavó todo. Pero para mí, el detalle que lo resume todo es que en mitad del examen lo paró todo para ponerse a perseguir un gato. Y eso demostró 2 cosas a la vez, que era un genio absoluto, pero que también era, sin duda alguna, un niño. Y si lo del examen de Londres parece increíble, esperad a oír la hazaña del Vaticano. La obra de la que hablamos es el Miserere de Gregorio Allegri. A ver, para que nos hagamos una idea, era una pieza coral súper compleja. ¿Y su partitura? Bueno, su partitura era un secreto de Estado, literalmente. Estaba prohibidísimo copiarla. Bajo pena de excomunión. La única forma de escucharla era ir allí a la Capilla Sixtina. Y punto. Aquí es donde la cosa ya roza lo sobrehumano. La crónica de la época lo cuenta tal cual. Lo que nadie se imaginaba es que el niño se la estaba aprendiendo de memoria. Se fue a su casa y la escribió toda, nota por nota. Pensemos lo que significa eso. Una pieza de más de 10 minutos, con 5 líneas melódicas sonando a la vez, y la memorizó escuchándola una sola vez. El Papa, claro, en vez de excomulgarlo, se quedó tan alucinado que lo nombró caballero. No me extraña. Claro, con historias como estas, normal que se forjara su leyenda. Pero siempre hay un pero. Detrás de todos esos aplausos, de la admiración de los reyes, se escondió un sufrimiento tremendo, un sufrimiento constante. Ahora vamos a ver la cara B, el precio de la fama. La primera gran sombra en su vida se puede resumir con este número: 5 de 7. De los 7 hijos que tuvieron sus padres, 5 murieron. Solo quedaron él, Wolfgang y su hermana Nanner. La tragedia y la pérdida lo rodearon desde el minuto 1. Y pasa lo mismo con las giras. La leyenda nos cuenta que era un niño prodigio deslumbrando a las cortes de Europa, pero la cruda realidad era otra cosa, era brutal. Hay que pensar que no había aviones ni trenes, eran viajes interminables, horas y horas en carruajes rebotando por caminos de piedra. Se quedaban en posadas que eran de todo menos limpias, y claro, estaban expuestos a todo tipo de enfermedades. Es que si repasamos su historial médico, parece una crónica del sufrimiento, de verdad. Las fuentes apuntan a que de bebé tuvo malnutrición. Con solo 6 años pasó una escarlatina que muy probablemente le dejó los riñones tocados para toda la vida. A los 11 la viruela le desfiguró la cara, dejándole marcas para siempre. Y quizá el golpe más terrible de todos fue que en una de esas giras por París su madre murió. De repente, allí, a su lado. Pero a pesar de todo esto, Mozart siguió adelante. Y ya de adulto, tomó la que seguramente fue la decisión más rebelde y arriesgada de su vida. Lo apostó todo a su propio genio. Se fue a Viena y decidió buscar la libertad costara lo que costara. Veréis, en su ciudad, en Salzburgo, él trabajaba para el príncipe arzobispo. Pero la relación entre ellos era nefasta. Mozart sentía que lo trataban como a un simple criado.
Su jefe no valoraba su talento para nada, le ponía un montón de restricciones. Vamos, que lo estaba asfixiando creativamente. Y claro, la tensión acabó explotando en 1781. En plena discusión, Mozart se plantó y le soltó a su jefe: ¿Su gracia no está conforme conmigo? Y la respuesta fue directa: pues ahí está la puerta. Pero la humillación no acabó ahí. Poco después, un funcionario del palacio lo echó literalmente, bueno, según las propias palabras de Mozart, con una patada en el culo. Y esa patada, paradójicamente, fue su liberación. En 1781, Mozart hizo algo revolucionario para un músico de su tiempo. Rompió con el sistema de tener un patrón y se estableció en Viena por su cuenta, como artista independiente. Vamos, como lo que hoy llamaríamos un freelancer. Fue una apuesta total, a todo o nada por sí mismo. Y en Viena, esa dualidad de su vida se volvió más bestia que nunca. Por un lado, en lo profesional, un éxito absoluto. Compuso sus óperas más famosas, era el mejor pianista de la ciudad, éxito total. Pero, por otro lado, en lo personal y financiero, un desastre absoluto. Llevaba un tren de vida carísimo y, claro, se hundió en las deudas. No paraba de escribir a sus amigos pidiendo dinero. Y poco a poco fue pasando de los palacios del centro a los suburbios más baratos. Era como si, cuanto más brillaba su genio, más se hundía su vida. Y así llegamos al final, a su último año de vida, 1791. Fue un año de una productividad casi febril, una locura. Pero también fue el año en que su arte y su propia muerte se encontraron de la forma más trágica posible. La historia es casi de película. En julio de ese año, un hombre misterioso se presentó en su casa. Venía a encargarle una misa de requiem. Y Mozart, que ya estaba muy enfermo, muy débil, empezó a obsesionarse. Se convenció de que ese encargo anónimo era un presagio, que en realidad estaba componiendo la música para su propio funeral. Y claro, para entender el peso de todo esto, solo hay que recordar qué es un requiem. Es una misa, para los muertos, para el descanso de sus almas. La ironía es terrible, ¿no? El compositor más grande de su época, escribiendo sobre la muerte, justo cuando la suya estaba a la vuelta de la esquina. Y murió con solo 35 años. 35, trabajando como un loco, febrilmente, hasta su último aliento, intentando terminar esa obra. Pero no le dio tiempo. Murió antes de poder terminarlo. El requiem quedó inacabado. Y aquí llega la contradicción final, la más dolorosa de todas. El genio aclamado en toda Europa, el creador de más de 600 obras inmortales, fue enterrado en una fosa común, sin una lápida, sin un nombre. A día de hoy, nadie sabe dónde están sus restos. Es un completo misterio. Y todo esto nos deja con una última reflexión, una pregunta en el aire. Ahora que sabemos todo el sufrimiento que había detrás de su música, la enfermedad, la pobreza, la pérdida, ¿cambia eso la forma en que la escuchamos? ¿Apreciamos su belleza de otra manera? ¿O es precisamente esa lucha lo que hace que su música sea tan increíblemente humana y al final eterna?